Te enseñaron que Jesús era manso, compasivo, el tipo que perdona todo y jamás levantaría la voz. Eso es lo que te dijeron, pero hay frases atribuidas a Jesús en los propios evangelios que ningún párroco te va a leer en misa. Frases que hablan de odio, de carne, de sangre, de maldiciones y de dinero. Frases que leídas sin filtro no encajan en ningún cuadro de comunión ni en ninguna estampita de primera comunión. ¿Por qué no las conoces? Porque alguien decidió que no debías conocerlas. Y ese alguien lleva siglos construyendo una versión de Jesús que te resulte cómoda, controlable y, sobre todo, funcional para mantener una estructura de poder intacta. No es conspiración, es historia. Es política religiosa operando exactamente como Spinoza la describió. Instituciones que sobreviven filtrando lo que llega a tus ojos. El precio de seguir sin saber es concreto. Sigues creyendo en un personaje que fue construido después del texto. Un Jesús de vitral, no de manuscrito. Un Jesús de sermón, no de evangelio real. La diferencia entre los dos no es pequeña. Es la diferencia entre lo que está escrito y lo que te dejaron leer. Hoy vamos a leer lo que está escrito. 7 frases. 7 momentos en los que el Jesús de los evangelios dijo algo tan duro, tan extraño o tan perturbador que la institución no tuvo más remedio que maquillarlo, explicarlo con prisa, suavizarlo con metáforas convenientes, o directamente borrarlo del sermón dominical y esperar que nadie preguntara. 7 veces en que el texto original y la versión que llegó a tu cabeza no tienen nada que ver. No vas a escuchar interpretaciones pastorales aquí. No vas a escuchar consuelo teológico. No vas a escuchar el tipo de explicación que te cierra la pregunta antes de que puedas terminar de formularla. Vas a escuchar lo que está escrito, frase por frase, versículo por versículo, sin filtro, sin contexto fabricado encima, sin la capa de barniz que siglos de teología apologética pusieron sobre textos que, de otra forma, serían imposibles de defender desde un púlpito. Y cuando lleguemos a la 7ª frase, una sentencia que ni siquiera está en la Biblia que te dieron, sino en un evangelio que la Iglesia decidió enterrar hace casi 2000 años, vas a entender exactamente por qué ciertos textos no llegan a los bancos de iglesia. No fue un accidente. Fue una decisión tomada por hombres, documentada, rastreable y deliberada. 5 de estas frases están en los evangelios canónicos. Una es la más incómoda del Nuevo Testamento entero, y la última proviene de un texto que fue declarado herético no porque fuera falso, sino porque era demasiado difícil de domesticar. Al final de este episodio, vas a tener en tus manos algo que muy pocos creyentes y muy pocos críticos de la religión realmente usan: la capacidad de leer un texto sagrado como lo que es. Un documento, escrito por humanos, editado por humanos, seleccionado por humanos con agendas muy humanas. Eso es lo que Spinoza llamó el único método honesto de leer las Escrituras. No la fe ciega, no el rechazo automático, el método, la lectura directa, el texto como evidencia, la razón como única guía. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Esto es Sin Dogma, episodio 50. Empecemos. Antes de la primera frase, necesitas entender cómo funciona el mecanismo. Porque el problema no es que la Iglesia mienta descaradamente. El problema es más sofisticado que eso, y más difícil de detectar. El mecanismo se llama interpretación selectiva, y funciona así. Tomas un texto, lo rodeas de tanto contexto, tanta teología, tanta tradición acumulada, que el lector ya no puede ver el texto. Solo puede ver la capa encima del texto. La explicación se convierte en una pared entre tú y la palabra escrita, y esa pared lleva 2000 años siendo construida, ladrillo por ladrillo, concilio por concilio, catecismo por catecismo. El resultado: una figura que ya no corresponde al personaje de los evangelios, corresponde a una construcción institucional, un producto teológico, una marca religiosa con siglos de marketing detrás. Spinoza lo vio con una claridad que todavía incomoda. En el Tratado Teológico Político,
escribió algo que parece hecho para este episodio, que la mayor parte de los conflictos religiosos no vienen del texto sagrado en sí, sino de las interpretaciones que las instituciones imponen sobre ese texto para preservar su propia autoridad. El texto no es el problema. El intermediario que te dice cómo leerlo, sí lo es. Eso es exactamente lo que vamos a desmontar hoy. No vamos a atacar la fe de nadie. La fe es personal. Lo que vamos a atacar es la operación institucional de editar un personaje histórico hasta volverlo funcional para un sistema de control. Eso no es fe, es política. Y la política puede y debe ser examinada. Ahora bien, para hacer esta lectura de manera honesta, hay que establecer una regla básica desde el principio. La regla es esta: el texto manda, no la tradición, no el catecismo, no el sermón del domingo, no la explicación del sacerdote que lleva décadas diciendo que esa frase hay que entenderla en contexto. El texto, lo que está escrito, eso es la evidencia. Todo lo demás es interpretación, y toda interpretación puede ser cuestionada. ¿Por qué esto importa? Porque vivimos en una cultura donde ciertas frases de los evangelios se citan constantemente. Las de amor, las de misericordia, las del buen samaritano, y otras frases de los mismos evangelios nunca llegan a la liturgia dominical. Esa selección no es inocente. Toda selección es un acto político. Elegir qué mostrar y qué esconder es una forma de controlar la imagen de un personaje. Y durante 2 milenios, esa selección la hizo una institución con intereses propios. Lo que vamos a hacer en este episodio es exactamente lo contrario. Vamos a ir a los textos que no llegan al sermón. Vamos a leer las frases que generan incomodidad real. No vamos a buscar escándalo fácil. Vamos a buscar honestidad textual. Hay una diferencia importante entre los dos. El escándalo dice: mira qué raro, mira qué horrible, esto es para criticar. La honestidad textual dice: esto está escrito aquí, lo leemos tal como está, y nos preguntamos qué significa realmente, sin la capa de barniz institucional encima. Esa segunda actitud es la que Spinoza defendió como el único método legítimo de interpretar cualquier texto sagrado. Tratarlo como un documento humano, con autoría humana, con contexto histórico real, con intenciones políticas rastreables. Y si ese método revela que la imagen popular de Jesús tiene poco que ver con el Jesús que aparece en los propios evangelios, eso no es blasfemia, es lectura. 7 frases, 7 veces que el texto y el sermón van en direcciones opuestas. La primera va directo al centro de algo que probablemente escuchaste desde que tienes memoria: que Jesús amaba a su familia, que honraba los vínculos, que predicaba unidad. El texto dice algo muy diferente. Cita 1, Lucas 14:26. Esta frase está en el Evangelio canónico, en la Biblia que se vende en librerías católicas y evangélicas, en el mismo libro que se coloca sobre el altar, no en un texto apócrifo, no en una fuente dudosa, no en una interpretación libre de algún teólogo polémico. Está ahí, escrita. Y dice esto: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Párate un momento. No dice ama a Dios más que a tu familia, dice aborrece. El verbo original en griego es miseo, odiar, tener aversión, rechazar. No es una metáfora suave, es una palabra que en cualquier otro contexto nadie traduciría de otra forma. ¿Cuántas veces escuchaste esa frase en misa? Exacto, 0. ¿Y cuántas veces escuchaste amaos los unos a los otros? Incontables. Porque una frase construye la imagen del Jesús institucional, la otra la destruye. Entonces una llega al sermón y la otra no llega nunca. Ahora viene la explicación estándar, la que los apologistas tienen lista hace siglos. Te dicen que aborrecer en el contexto arameo o griego de la época era una expresión retórica de prioridad, que no significaba odio literal, que significaba amar menos en comparación.
Una especie de hipérbole semítica. Puede ser. Quizás. Pero entonces pregunta esto. Si la frase solo significa pon a Dios en primer lugar, ¿por qué la institución no la lee desde el púlpito con esa misma explicación tranquilizadora? ¿Por qué no la incluye en la catequesis como ejemplo de la escala de valores del discipulado? Si la explicación es tan limpia y tan simple, ¿dónde está el problema en leerla? El silencio sobre esta frase no es accidental, es una decisión editorial. Y una decisión editorial es siempre una decisión política. Cita 2, Lucas 9:60. Un hombre se acerca a Jesús y le dice que quiere seguirlo, pero primero necesita ir a enterrar a su padre. Una petición completamente razonable. En cualquier cultura del mundo, enterrar a los propios muertos es un acto de respeto fundamental. En la cultura judía del siglo I, era además una obligación religiosa de primera importancia. La respuesta de Jesús en el texto es esta: deja que los muertos sepulten a sus propios muertos. Tú, ve y proclama el reino de Dios. Repite eso en voz alta una vez. Deja que los muertos sepulten a sus propios muertos. ¿Qué significa que los muertos sepulten a los muertos? Literalmente, es imposible. Es una frase deliberadamente perturbadora, y eso es exactamente lo que la hace interesante. Porque no es una frase descuidada. Es una frase calculada para golpear. La interpretación apologética dice que Jesús se refería a los espiritualmente muertos, los que no siguen el camino del reino, ellos que se ocupen de los rituales del mundo. Tú tienes una misión más urgente. Bien, aceptemos esa lectura por un momento. Entonces, lo que la frase está diciendo es que la urgencia del proyecto religioso supera cualquier obligación familiar o cultural, que el llamado institucional del movimiento tiene prioridad sobre el duelo, sobre la muerte, sobre la despedida de un padre. Eso suena al Jesús del honra a tu padre y a tu madre, porque ese mandamiento también existe. En el mismo conjunto de textos. Y sin embargo aquí, en este versículo específico, el texto pone el proyecto religioso por encima del duelo de un hijo. Eso es una contradicción interna, una tensión real dentro del texto. Y las tensiones reales dentro de un texto son exactamente lo que Spinoza señaló como evidencia de autoría múltiple, edición política y capas de construcción ideológica acumuladas con el tiempo. No es escándalo, es análisis textual. Cita 3. Juan 6:53. Este versículo tiene historia larga. Es la frase que escandalizó a parte de los propios seguidores de Jesús, según el mismo texto del Evangelio, lo que significa que el problema con esta frase no lo inventamos nosotros hoy. Existía desde adentro del propio movimiento. Dice así: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el versículo siguiente, el 54, refuerza: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ahora, fuera de un contexto religioso específico, ¿cómo suena esa frase? Porque si alguien en la calle te dice que tienes que comer su carne y beber su sangre para tener vida, eso no suena a doctrina espiritual. Suena a otra cosa completamente. La explicación institucional es inmediata y lleva siglos lista. Es el fundamento teológico de la Eucaristía. La presencia real o simbólica, dependiendo de la tradición, de Cristo en el pan y el vino. Una doctrina central del cristianismo. Perfectamente explicada, perfectamente integrada, perfectamente domesticada. Pero hay algo que esa explicación no responde. Si la frase es tan central, tan fundamental, tan constitutiva de la fe cristiana, ¿por qué el propio Evangelio de Juan registra que muchos discípulos, al escucharla, dijeron que era una doctrina dura y se marcharon? El texto lo dice explícitamente. Versículo 60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta doctrina. ¿Quién puede escucharla? Y en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, la propia audiencia original de esta frase la encontró inaceptable y se fue. Eso no es una frase que llegó al mundo como doctrina clara y reconfortante. Llegó como algo que dividió,
que expulsó, que perturbó. El texto mismo lo documenta. Spinoza diría, lee el efecto que el texto registra. No solo las palabras, el efecto es parte del documento. Y el efecto aquí fue fuga. Cita 4. Lucas 16:9. Esta frase no es tan conocida como las anteriores, pero es quizás la más incómoda para una institución que construyó siglos de discursos sobre la pobreza virtuosa, el desprendimiento material y la sospecha hacia la riqueza. Aparece después de la parábola del administrador deshonesto, un personaje que defraudó a su amo, que usó los bienes ajenos para hacerse amigos y que, atención, recibió elogio por eso. El amo lo elogió por su astucia, y entonces Jesús dice esto: «Haceos amigos con las riquezas injustas, para que cuando os fallen, os reciban en las moradas eternas». Líe eso sin apología encima. Riquezas injustas. No riquezas en general. Riquezas específicamente catalogadas como injustas en el propio texto. Y la instrucción no es rechazarlas, denunciarlas o devolver lo robado. La instrucción es usarlas para construir relaciones que te sirvan después. Eso suena exactamente a lo que haría un político hábil o un administrador corrupto, no a lo que harías si tu doctrina central fuera que el amor al dinero es la raíz de todos los males. La explicación apologética habitual dice que la parábola es una alegoría sobre la sagacidad espiritual, que las riquezas injustas son una referencia a los bienes materiales en general, siempre contaminados por el sistema del mundo, que el mensaje es usar lo que tienes, incluso si es impuro, para fines eternos. Quizás. Pero si esa es la lectura correcta, entonces la frase está legitimando la instrumentalización de la riqueza mal habida para fines personales, aunque esos fines sean espirituales. Lo que es, en términos prácticos, exactamente el argumento que muchas instituciones religiosas usaron durante siglos para justificar la acumulación de riqueza. Todo lo que tenemos está al servicio de Dios. Por lo tanto, no importa cómo llegó aquí. 4 frases. 4 veces que el texto y el sermón van en direcciones opuestas. Y todavía faltan 3. Cita 5. Marcos 11:14. Esta es la frase más extraña de las 5 canónicas. No está dirigida a un enemigo, no está dirigida a un discípulo, no está dirigida a una multitud. Está dirigida a un árbol. El contexto es este. Jesús tiene hambre. Ve una higuera con hojas. Se acerca esperando encontrar frutos. No los encuentra. Y entonces dice esto: que nadie coma jamás fruto de ti. Y el árbol se seca. El texto lo registra así en los versículos siguientes. Los discípulos lo notan al día siguiente y se sorprenden. Y Jesús lo usa como ejemplo de fe. Si tienes fe, puedes hacer lo mismo con una montaña. Pero párate antes de llegar a la explicación, porque el texto también registra algo que los apologistas tienen que trabajar duro para justificar: que la higuera no tenía frutos porque no era temporada de higos. Marcos 11:13 lo dice explícitamente. No era la época. El árbol no estaba fallando, estaba siendo árbol en el momento equivocado del año. Y sin embargo fue maldecido. Y sin embargo se secó. ¿Cómo explica esto la interpretación institucional? Como alegoría del pueblo de Israel, que tenía la apariencia de religiosidad, las hojas, pero no producía los frutos reales del espíritu. La higuera no es un árbol, es un símbolo. Bien, aceptemos eso. Entonces lo que el texto está registrando es una maldición lanzada contra un símbolo de un pueblo entero. Una condena expresada en forma de destrucción de algo vivo, fuera de temporada, por no cumplir con una expectativa que el propio texto reconoce como fuera de lugar. Eso suena al Jesús que dijo: «Bienaventurados los misericordiosos», porque ambas frases están en los mismos evangelios, en el mismo conjunto de textos que la institución llama palabra de Dios. Y si todo es palabra de Dios, entonces Dios maldijo un árbol por no tener frutos cuando no era época de tenerlos. Esa contradicción no la resuelve ningún sermón, la resuelve la lectura honesta que Spinoza propuso.
Los textos sagrados son documentos humanos, escritos en distintos momentos, por distintas manos, con distintas agendas. Las contradicciones no son errores de Dios, son evidencia de autoría múltiple y edición política a lo largo del tiempo. El árbol no falló. El texto sí tiene tensiones, y las tensiones son exactamente lo que hay que leer. Cita 6, Mateo 19:24. Esta es la más conocida de las 7, y precisamente porque es conocida, es el mejor ejemplo de cómo funciona la domesticación institucional de un texto incómodo. Dice así: os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ahora, esta frase es absolutamente clara. No tiene ambigüedad lingüística. No hay un término técnico que debas conocer para entenderla. Es una imagen hiperbólica, sí, pero su dirección es inequívoca. La riqueza y el reino de Dios son incompatibles. Punto. ¿Cuántas veces escuchaste esa frase desde el púlpito de una catedral construida con mármol importado? ¿Cuántas veces la escuchaste del sacerdote que oficia en un edificio valuado en millones, en una institución que es uno de los mayores propietarios de tierra del planeta? La frase existe, está en el texto. Y sin embargo, la institución que dice basar toda su existencia en ese texto acumuló durante siglos exactamente lo que el texto dice que es incompatible con el reino que predica. Eso no es un accidente teológico. Eso es una decisión institucional sostenida durante 2 milenios. Y la explicación apologética es predecible. El versículo debe leerse en contexto. El camello quizás era una soga gruesa en alguna variante textual. El ojo de una aguja quizás era el nombre de una puerta pequeña en Jerusalén, por la que los camellos podían pasar agachándose. Difícil, pero posible. Esta explicación tiene un nombre técnico en retórica. Es una escapatoria interpretativa. Tomas la imagen más directa y más comprometedora del texto y la sustituyes por una versión levemente menos absoluta que ya no obliga a nada concreto. Pero hay un problema serio con esa escapatoria. En el mismo versículo, los discípulos reaccionan con espanto. Mateo 19:25 dice: al oír esto, los discípulos quedaron muy asombrados y dijeron: entonces, ¿quién puede salvarse? Si la frase solo significaba «es difícil pero posible para un rico salvarse», ¿por qué los discípulos reaccionaron como si la salvación entera estuviera en peligro? La reacción del texto registra el impacto real de la frase, no el impacto de una metáfora suavizada sobre una puerta pequeña, el impacto de algo que sonó como imposibilidad total. Spinoza lo diría así: cuando quieras entender el significado de un texto, observa el efecto que el texto mismo registra, que tuvo sobre su audiencia original. Ese efecto es evidencia. Y el efecto aquí fue pánico existencial entre los propios discípulos. 6 frases. 6 veces que el texto original y la versión que llegó a tu cabeza no coinciden. Y llegamos a la última. Cita 7. Evangelio de Tomé. Dicho 7. Esta es diferente. Esta no está en la Biblia que conoces, no está en los evangelios canónicos, no llegó a los bancos de iglesia porque una reunión de obispos, en el siglo IV, decidió que no iba a llegar. El Evangelio de Tomé fue descubierto en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. Un conjunto de textos enterrados en una vasija de cerámica hace aproximadamente 16 siglos, textos que alguien consideró suficientemente importantes como para preservarlos y que la institución consideró suficientemente peligrosos como para excluirlos del canon oficial. El dicho 7 del Evangelio de Tomé dice esto: bienaventurado es el león que el hombre come, y el león se hará hombre, y maldito es el hombre que el león come, y el hombre se hará león. Repite esa frase. A diferencia de las 6 anteriores, esta no tiene una explicación apologética limpia y disponible. No hay 2000 años de teología escolástica trabajando para domesticarla. Es demasiado extraña para eso, demasiado cruda, demasiado ajena al lenguaje que asociamos con los evangelios canónicos. ¿Qué significa?
Las interpretaciones que existen son variadas y ninguna es definitiva. Algunos académicos ven en ella una referencia gnóstica a la integración de las pasiones animales, el león como símbolo de los impulsos del cuerpo, dentro del ser humano que busca la iluminación. El hombre que come al león transforma lo bestial en conciencia. El hombre que es comido por el león se degrada, se vuelve impulso puro sin razón. Desde una lectura spinoziana, esa interpretación tiene coherencia. Lo que Spinoza llamó las pasiones, los afectos que nos mueven sin que la razón los gobierne, son exactamente el león que puede consumirnos o que podemos integrar. La libertad no es la ausencia de pasiones, es la capacidad de gobernarlas, pero eso no es lo más importante de este dicho. Lo más importante es que existe, que fue escrito, que fue preservado y que fue excluido. Porque la pregunta que esta frase plantea no es teológica, es histórica y política. Si el criterio para incluir textos en el canon fue «estos son los textos verdaderos sobre Jesús», entonces el Evangelio de Tomé fue excluido porque era falso. Pero si el criterio fue «estos son los textos que produce el tipo de Jesús que necesitamos para construir esta institución», entonces la exclusión es un acto político, no espiritual. ¿Y cuál fue el criterio real? Los historiadores que estudiaron el proceso de formación del canon en los siglos II, III y IV, documentaron que los criterios de inclusión y exclusión no fueron puramente teológicos. Fueron también políticos, geográficos y de poder institucional. Textos que venían de comunidades con menos influencia política en el mundo romano tendieron a quedar fuera. Textos que apoyaban estructuras de autoridad centralizada tendieron a entrar. No es una teoría conspirativa, es historiografía del canon bíblico. Está documentada, está publicada, está disponible para cualquier persona que quiera leerla, y si eso es correcto, entonces el Evangelio de Tomé no fue excluido porque era falso, fue excluido porque era difícil de controlar. 7 frases. Las 7 están en textos atribuidos a Jesús, las primeras 6 en el canon que la institución eligió, la 7ª en el texto que la institución eligió enterrar. Ahora hay que hablar de lo que la institución hizo con todo esto. Llegamos al momento en que la institución entra en escena con su maletín de herramientas. Porque la Iglesia no ignoró estas frases. No podía ignorarlas. Están escritas. Son parte del texto que ella misma declaró sagrado. No puede decir que no existen. Entonces, desarrolló algo más sofisticado que la negación. Desarrolló un sistema completo de desactivación interpretativa. Un protocolo para que cada vez que alguien llegue a una de estas frases con una pregunta incómoda, encuentre una respuesta lista que cierre la pregunta antes de que se expanda. Ese sistema tiene un nombre. Se llama apologética. Y funciona siempre de la misma manera. Primero contextualiza. El texto no significa lo que parece porque hay que entenderlo en su contexto histórico, cultural, lingüístico. Segundo, alegoriza. La frase no es literal, es simbólica, es metafórica, es una imagen retórica propia de la época. Tercero, relativiza. Lo que parece duro suena así solo desde nuestra sensibilidad moderna. La audiencia original lo entendía diferente. Cuarto, redirige. Lo que realmente importa de este pasaje no es la frase incómoda, sino el mensaje más profundo que hay detrás. 4 movimientos, 4 formas de alejar al lector del texto y acercarlo a la interpretación autorizada. Vamos a aplicarlos a las frases que acabas de escuchar y ver qué queda. La frase sobre odiar a la familia. Contextualización. Es hipérbole semítica, una forma retórica de expresar prioridad. Alegorización. No es odio literal, sino amor comparativamente menor. Relativización. En la cultura del Medio Oriente antiguo, este tipo de contraste radical era un recurso normal. Redirección. El mensaje real es que el discipulado exige compromiso total. ¿Ves lo que pasó? En 4 pasos, una frase que dice literalmente «aborrece a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos», se convirtió en «pon a Dios en primer lugar». 2 frases completamente diferentes.
Una es la que está escrita, la otra es la que la institución necesita que escuches. La frase sobre dejar a los muertos, sepultar a sus muertos. Contextualización. Jesús hablaba a un discípulo en el calor de un llamado urgente. Alegorización. Los muertos son los espiritualmente muertos, no cadáveres literales. Relativización. La urgencia del reino de Dios en el pensamiento escatológico del primer siglo justificaba rupturas radicales con los vínculos sociales. Redirección. El mensaje real es la primacía de la misión sobre las obligaciones mundanas. Y una obligación religiosa fundamental en el judaísmo del primer siglo, enterrar a los propios muertos, queda subordinada a la conveniencia del proyecto institucional, sin que nadie tenga que reconocer que eso es exactamente lo que está pasando. Pero aquí está el problema central, con todo este sistema apologético. Y es un problema que Spinoza identificó con precisión quirúrgica en el Tratado Teológico Político. El problema es este: si un texto necesita una capa de interpretación autorizada para ser comprensible, entonces el texto ya no es la autoridad. La autoridad es quien interpreta. El texto se convierte en pretexto. El intérprete se convierte en el poder real. Y ese desplazamiento de autoridad del texto al intérprete es exactamente el mecanismo que permite a una institución religiosa mantener control sobre lo que sus fieles creen, sienten y hacen. ¿Ves la elegancia del sistema? No necesitas falsificar el texto, no necesitas borrarlo, solo necesitas asegurarte de que nadie pueda leerlo sin pasar primero por tu sistema de interpretación. La Biblia está disponible para todos, pero la lectura autorizada también está disponible para todos. Y durante siglos, la lectura autorizada fue la única que llegaba a la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas no sabía leer, y las que sabían leer no tenían acceso a los manuscritos. El monopolio sobre la interpretación es el monopolio sobre la realidad religiosa de millones de personas. Spinoza llamó a esto superstición, no en el sentido popular de creer en magia o amuletos, en un sentido filosófico mucho más preciso. Superstición es el estado en que el miedo y la esperanza reemplazan a la razón como guías de la conducta. Y una institución que controla qué partes del texto sagrado llegan a tus ojos y en qué forma te llegan, está administrando exactamente ese estado.